A unos 60 kilómetros al noreste de Berlín, oculto en lo más profundo de uno de los bosques más extensos de Alemania, existe un lugar que no aparece en ningún mapa turístico. No hay señales que indiquen su presencia, ni placas conmemorativas, ni centro de visitantes. Hoy, si caminas por el bosque de Schorfheide, puedes pasar a pocos metros de él sin saber jamás qué se alzaba allí. Y sin embargo, este sitio olvidado ha atraído durante décadas a buscadores de tesoros, historiadores y extremistas, cada uno persiguiendo algo distinto entre los árboles y la maleza. Aquel lugar fue Karinthal, la residencia campestre privada del mariscal del Reich Hermann Göring. En el apogeo del Tercer Reich, Göring fue el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, y su mansión fue una de las residencias privadas más extravagantes de toda Europa. Un palacio descomunal que recibió a reyes, dictadores y celebridades. Sus salones albergaban una de las mayores colecciones de arte jamás reunidas, valorada hoy en miles de millones de dólares. Diplomáticos extranjeros quedaban deslumbrados por su lujo. El propio Hitler asistió a ceremonias celebradas en sus grandes salas. Luego, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Karinthal desapareció. ¿Qué ocurrió con este monumento al exceso nazi? ¿Dónde acabaron las miles de obras de arte robadas que llenaban sus muros? ¿Y por qué más de 80 años después, aún hay personas que excavan en el bosque con la esperanza de encontrar lo que queda? Las respuestas conducen a tesoros enterrados secretos de la Guerra Fría, enigmas de ADN, y a un paisaje que se resiste a dejar el pasado bajo tierra. Pero para comprender en qué se convirtió Karinthal, primero hay que entender qué fue. La historia comienza en 1933, poco después de que los nazis tomaran el poder en Alemania. Hermann Göring, recién nombrado primer ministro de Prusia y futuro comandante de la Luftwaffe, adquirió un extenso terreno en el bosque de Schorfheide. Este bosque era una de las mayores masas forestales continuas del país, un territorio salvaje de lagos, pantanos y árboles centenarios que durante siglos había servido como coto de caza de la realeza prusiana. Göring, as de la aviación en la Primera Guerra Mundial y hombre de aspiraciones aristocráticas, se veía a sí mismo como heredero natural de esa tradición. Encargó al arquitecto Werner March, el mismo que había diseñado el Estadio Olímpico de Berlín, la construcción de un pabellón de caza de estilo sueco, sobre un promontorio situado entre dos lagos, el Grosser Dollensee y el Buchersee. El edificio recibió el nombre de Karinthal, en honor a la primera esposa de Göring, Karin von Kantzow, una baronesa sueca fallecida en 1931, a causa de una insuficiencia cardíaca. Göring quedó devastado por su muerte. Su devoción por su memoria rozaba la obsesión. En 1934, Göring organizó la exhumación de los restos de Karin en Suecia y su traslado a Alemania con honores ceremoniales completos. El propio Adolf Hitler asistió al solemne cortejo fúnebre. En los terrenos de Karinthal se construyó un mausoleo de granito donde el cuerpo de Karin fue enterrado en una tumba que Göring planeaba compartir algún día. La finca dejó de ser solo una residencia, se convirtió en un santuario personal. Lo que comenzó como una modesta cabaña de caza de madera, pronto se transformó en algo mucho más grandioso. Para 1937, Karinthal había experimentado su primera gran ampliación, pasando de una construcción rústica a un vasto complejo con 2 salas, un edificio principal y un patio ceremonial. Hitler, consciente del valor simbólico del lugar para recibir a dignatarios extranjeros, aprobó fondos estatales para convertir Karinthal en una residencia oficial del Reich. El libro de visitas de Karinthal parecía un quién es quién de la diplomacia y la celebridad de preguerra. Lo visitó el expresidente estadounidense Herbert Hoover. También estuvieron el duque y la duquesa de Windsor, el aviador Charles Lindbergh, el dictador italiano Benito Mussolini, el conde Ciano, el ministro británico de Exteriores Lord Halifax, y los reyes de Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia. Diseñadores aeronáuticos como Willy Messerschmitt y Ernst Heinkel acudieron para debatir el futuro de la aviación alemana. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores japonés Yosuke Matsuoka visitó Karinthal en 1941,
Comentó que el lugar se sentía más como un museo que como una casa. Y no se equivocaba. Para 1940, la finca volvió a ampliarse para albergar una de las mayores colecciones privadas de arte de Europa. En el corazón del complejo se encontraba la Gran Galería, una sala de 34 metros de longitud, donde Göring exhibía sus adquisiciones más preciadas. Con el tiempo, la colección llegó a contar con 375 pinturas, 250 esculturas y 168 tapices, un tesoro artístico sin precedentes, concentrado en medio del bosque. Obras de Botticelli, Durero, Cranach, Velázquez, Monet, Renoir y Van Gogh colgaban de aquellas paredes. Solo en el comedor 2 Renoir se exhibían en lugares de honor. Estimaciones prudentes sugieren que en el punto álgido de la guerra, Göring incorporaba al menos 3 cuadros por semana. En 1945, The New York Times calculó que la colección valía $200 millones, una cifra que hoy equivaldría a casi 3.000 millones. El problema, por supuesto, era cómo había obtenido esos tesoros. A partir de 1937, se apoyó en una red de marchantes intermediarios y saqueadores sin escrúpulos para alimentar su obsesión. Su principal agente, Walter Andreas Hofer, rastreaba de forma sistemática los territorios ocupados en busca de nuevas piezas. En París, el Museo Jeu de Paume se convirtió en un centro de clasificación de las obras confiscadas a familias judías francesas. Entre 1941 y 1944, Göring visitó personalmente el museo al menos 20 veces, eligiendo aquello que le seducía. Cada vez que encontraba algo que quería, se anotaba en un catálogo manuscrito y se enviaba a Karin Hall. Gran parte de la colección había sido robada a familias judías. Algunas fueron obligadas a vender por una fracción del valor real, otras huyeron para salvar la vida, y muchas terminaron deportadas a campos de concentración. Solo la colección de Jacques Godsticker, arrebatada a un marchante judío neerlandés, que murió mientras escapaba de la invasión nazi, incluía más de 1.100 pinturas que Göring adquirió por aproximadamente una sexta parte de su valor verdadero. Pero Karin Hall no era solo arte, era un monumento a la vanidad y a los gustos excéntricos de Göring. La finca contaba con piscina cubierta, cine-gimnasio y amplias casetas de baño junto al lago. En el ático tenía un tren en miniatura, que según se decía era el más grande del mundo, extendiéndose por 400 metros cuadrados. Además criaba cachorros de león como mascotas, paseándolos por los pasillos, hasta que crecían demasiado. Entonces los enviaban al zoológico de Berlín y los sustituían por nuevas crías. Cuando en 1938 nació su única hija Eda, las celebraciones fueron noticia nacional. El propio Hitler fue su padrino en una ceremonia de bautismo celebrada en Karin Hall y difundida por la revista Life. La Luftwaffe mandó construir para Eda un palacio en miniatura dentro del huerto, una estructura de unos 50 metros, con un pequeño teatro conocido como el Eda Schlösschen. Entre la élite nazi la llamaban la princesita. Göring incluso hacía planes para el futuro. Imaginaba convertir Karin Hall en un museo tras la guerra, un lugar destinado a exhibir su colección y estar listo justo a tiempo para su 60º cumpleaños en 1953. Todavía en enero de 1945, con los aliados acercándose desde el este y el oeste, seguía recibiendo planos arquitectónicos para nuevas ampliaciones. En su mente, Karin Hall estaba destinada a durar para siempre. Pero la historia tenía otros planes. El mundo más allá de las puertas de Karin Hall se venía abajo. El imperio de 1000 años que Hitler había prometido se desmoronaba tras apenas 12. Y Hermann Göring, antaño, el hombre más celebrado del régimen después del propio Hitler, había caído en desgracia. Su Luftwaffe había fracasado en cada momento decisivo. A inicios de 1945, el Reich se resquebrajaba, los soviéticos habían atravesado Polonia y avanzaban desde el este. Británicos y estadounidenses cerraban el cerco desde el oeste. La Luftwaffe no había ganado la batalla de Inglaterra, ni logró detener la campaña de bombardeos aliada, que convertía las ciudades alemanas en escombros. En 1945,
Göring pasaba la mayor parte del tiempo en Carinhall, cada vez más aislado, adicto a la morfina, y rodeado de sus tesoros, mientras el mundo que había ayudado a construir ardía a su alrededor. Sin embargo, no estaba dispuesto a que su colección cayera en manos enemigas. En 1943, anticipando los bombardeos aliados, ya había comenzado a trasladar parte del arte a una mina de sal acondicionada en Altaussee, Austria, en lo profundo de las montañas donde ninguna bomba podía alcanzarlo. Para enero de 1945, trenes especiales cargaban las obras restantes en Carinhall y las llevaban hacia el sur rumbo a Berchtesgaden, Baviera, cerca del refugio de montaña de Hitler. El 20 de abril de 1945, Göring abandonó Carinhall por última vez. Era el cumpleaños número 56 de Hitler y viajó a Berlín para presentar sus respetos en el búnker de la Führer, bajo una capital en ruinas. Sabía que no volvería jamás. El Ejército Rojo estaba a menos de 50 kilómetros. Antes de partir, dejó órdenes a una pequeña unidad de la Luftwaffe, bajo el mando del capitán Frankenberg. Las instrucciones eran claras, debían quedarse en Carinhall y esperar. En cuanto los soviéticos aparecieran a la vista, tendrían que destruir por completo la finca. No debía quedar nada que el enemigo pudiera capturar u ocupar. Los soldados se quedaron atrás observando el bosque, aguardando el final. Pasaron 8 días. El 28 de abril, las tropas soviéticas alcanzaron la cercana localidad de Groß-Schönebeck y comenzaron a avanzar hacia los lagos. El capitán Frankenberg dio la orden. El destacamento de demolición había preparado más de 80 bombas aéreas distribuidas por todo el complejo. Las detonaron de forma metódica, edificio por edificio. La gran galería con su sala de 34 metros, las salas de invitados donde habían dormido reyes, el cine, el gimnasio, las casas de baño junto al lago, el pabellón donde había jugado la pequeña princesa. Una explosión tras otra resonó sobre las aguas, mientras la finca que había tardado 12 años en construirse quedaba reducida a escombros en cuestión de horas. Cuando el humo se disipó, Carinhall había desaparecido. Solo sobrevivieron las monumentales puertas de entrada, algunos restos de cimientos y piedras decorativas dispersas. El mausoleo que contenía los restos de Karin Göring quedó en gran parte intacto, erguido en soledad entre los escombros. Pero lo que ocurriría incluso con esos restos sería una historia que se desarrollaría a lo largo de las 8 décadas siguientes. Cuando el polvo se asentó sobre Carinhall, el lugar quedó dentro de la zona de ocupación soviética que pronto se convertiría en la República Democrática Alemana. Para los habitantes de las aldeas cercanas, las ruinas representaron una oportunidad. En los primeros años de la posguerra, los vecinos acudieron en masa a lo que quedaba de la finca, rescatando todo lo que pudiera servir. Herrajes de hierro, tuberías de cobre, piezas metálicas decorativas, cualquier cosa que pudiera arrancarse y transportarse, encontró nuevos hogares lejos de miradas indiscretas. Muebles, lámparas, mármol y materiales de construcción fueron retirados e integrados en casas de toda la región. Parte de ese material sigue allí hoy oculto en granjas y viviendas rurales, nunca mencionado en voz alta. Para 1953, casi todo lo que podía moverse había sido retirado, cuando finalmente concluyeron las operaciones oficiales de desmantelamiento. Lo que no pudo trasladarse fue demolido de forma sistemática. A comienzos de la década de 1950, las autoridades de Alemania Oriental ordenaron nivelar las ruinas restantes. El propio bosque de Schorfheide fue declarado zona restringida, convertido en un coto de caza privado para la élite comunista. El área alrededor de Carinhall quedó prohibida para los ciudadanos comunes. Fuerzas de seguridad del Estado patrullaban la región y más tarde Erich Honecker utilizaría el cercano pabellón de caza de Hubertustok como retiro personal. Durante 45 años, Carinhall existió como una especie de no lugar accesible, solo para funcionarios del partido. El bosque fue reclamando lo que los equipos de demolición habían dejado atrás. Los árboles crecieron entre los escombros. La finca desapareció bajo la vegetación. Mientras Carinhall era borrada del paisaje,
el destino de la colección de arte de Göring se decidía cientos de kilómetros al sur. Los tesoros que había evacuado se convirtieron en el objetivo de una de las mayores operaciones de recuperación artística de la historia. Las fuerzas aliadas supieron de los depósitos nazis gracias a un oficial alemán que ofreció revelar sus ubicaciones a cambio de un salvoconducto para su familia. La mina de Altaussee era uno de los mayores almacenes de arte saqueado del mundo. Sus túneles excavados durante siglos en sal gema mantenían una temperatura constante de unos 8 decilitros y una humedad cercana al 65%, condiciones ideales para la conservación de pinturas. Al final de la guerra, la mina albergaba más de 6.500 pinturas, entre ellas obras maestras de Vermeer, Rembrandt y Rubens. Allí también se encontraba la escultura de la Virgen, con el niño de Miguel Ángel, robada de la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, así como el Políptico de Gante, una de las obras más importantes de la pintura flamenca primitiva. Cuando los aliados se acercaban, August A. Gruber ordenó introducir en los túneles 8 bombas de 500 kilos cada una. Su plan era destruirlo todo antes que permitir que cayera en manos enemigas. Las cajas estaban etiquetadas como precaución mármol no dejar caer para ocultar su verdadero contenido. Pero los mineros locales sabotearon la operación. Muchos habían trabajado en aquellos túneles toda su vida. Sus familias habían extraído sal allí durante generaciones. Comprendían perfectamente lo que estaba en juego. En secreto comenzaron a desbaratar el plan de A. Gruber. En la noche del 3 al 4 de mayo de 1945, trabajando en la oscuridad, retiraron clandestinamente las bombas y volaron las entradas de la mina sellando el arte en su interior, pero a salvo de la destrucción. Cuando el Gauleiter supo que se habían producido explosiones, creyó que sus órdenes se habían cumplido. No sabía que los mineros lo habían engañado. Cuando las tropas estadounidenses llegaron a Altaussee, el 8 de mayo de 1945, encontraron el arte intacto. Oficiales del programa de Monuments, Fine Arts and Archives comenzaron el minucioso trabajo de catalogación. Para julio de 1945, habían extraído de la mina 6.577 pinturas, 230 dibujos y acuarelas, 954 grabados y 137 esculturas. Fueron necesarios 80 camiones para transportar el material al punto central de recogida de Múnich. La colección personal de Göring, interceptada por las fuerzas estadounidenses en Baviera, entró entonces en un largo y complejo proceso de restitución. Tras el suicidio de Göring en su celda de Nuremberg, el 15 de octubre de 1946, el gobierno alemán asumió el control de los objetos restantes en 1949. Uno de los hallazgos más extraños surgió de la propia colección. Entre los tesoros de Göring se encontraba un cuadro que él creía una obra auténtica de Vermeer, Cristo y la adúltera. Para obtenerlo había intercambiado 137 pinturas saqueadas. Después de la guerra se reveló que la obra era en realidad una falsificación magistral creada por el pintor neerlandés Jan van Meegeren. El gran saqueador había sido irónicamente estafado. Durante 4 décadas, Karin Hall permaneció oculta tras el telón de acero inaccesible para cualquiera que no perteneciera a los círculos más privilegiados de la élite de Alemania Oriental. El lugar no aparecía en los relatos históricos oficiales, ni figuraba en los mapas públicos. Toda una generación creció en la RDA, sin saber qué se escondía en los bosques restringidos de Schorfheide. El régimen comunista no tenía ningún interés en preservar un monumento al exceso fascista, y mucho menos en crear un posible lugar de peregrinación para quienes aún pudieran venerar al antiguo régimen. Eso cambió en 1990 con la caída del muro de Berlín. Schorfheide fue incorporado a una reserva de la biosfera de la UNESCO. Por primera vez desde 1945, ciudadanos comunes pudieron visitar el lugar donde había estado Karin Hall. Lo que encontraron fue un paisaje marcado por la ausencia. Las puertas de entrada seguían en pie con las insignias de Göring, los bastones cruzados de mariscal aún visibles en los pilares erosionados. Más allá el bosque había reclamado casi todo.
Solo montones dispersos de escombros, fragmentos de ladrillo y mortero y alguna piedra decorativa aislada indicaban dónde se habían alzado los grandes salones. Cerca del lago, una depresión en el terreno señalaba el lugar del mausoleo. Sin fotografías históricas como referencia, a orientarse en el sitio resultaba casi imposible. Si los edificios habían desaparecido, tal vez no todo había sido retirado. Las autoridades de Alemania Oriental sabían desde hacía años que podían quedar objetos valiosos ocultos en Carinhall, pero las sensibilidades políticas habían impedido excavaciones serias. En julio de 1990, apenas meses antes de la reunificación alemana, el Ministerio del Interior actuó por fin y envió buzos al Großer Dolmsee, el lago junto a la finca. Durante décadas habían circulado rumores de que Göring había ordenado arrojar al agua lo que no pudo llevarse consigo. Los buzos descendieron a las profundidades turbias, explorando el fondo en busca de rastros del palacio desaparecido. Y los encontraron. Del lago se recuperaron 5 estatuas de bronce, entre ellas una copia de la Venus Medici, que había presidido el salón ceremonial. Las piezas mostraban un tono verdoso tras décadas bajo el agua, pero estaban intactas. Fueron trasladadas al Museo de Schorfheide en la cercana Groß Schönebeck, donde se exhiben hasta hoy. La recuperación oficial del lago fue solo el comienzo. Pronto se difundió la idea de que aún quedaban artefactos de Carinhall por descubrir. En 1999, la publicación del libro Görings Reich, Selbstinszenierung in Carinhall, de los historiadores Volker y Stefan Martins, reavivó el interés público. Fue el primer estudio exhaustivo sobre la historia de la finca y desencadenó una ola de búsqueda de tesoros que continúa hasta nuestros días. Detectores de metales y arqueólogos aficionados se internaron en el bosque con la esperanza de encontrar restos del esplendor de Göring enterrados en el suelo. Muchos encontraron anillos de servilleta de plata, cucharas, piezas metálicas, jarrones botones y fragmentos decorativos aparecieron entre la vegetación. Cada hallazgo parecía confirmar que aún quedaban más tesoros ocultos. Pero el verdadero avance llegó gracias a un berlinés llamado Klaus Funker. Mientras exploraba el bosque con un detector de metales, Funker descubrió algo que los equipos oficiales habían pasado por alto: la entrada a uno de los búnkeres subterráneos de Carinhall. Estos búnkeres, construidos durante la guerra como refugios antiaéreos y centros de mando, habían sobrevivido en gran medida a la demolición, sepultados bajo los escombros. Durante 18 meses, Funker examinó los restos dentro de las estructuras colapsadas. Lo que encontró sorprendió a los arqueólogos. Recuperó 300 kilogramos de fragmentos de cerámica china, romana y griega, además de estatuas y accesorios dorados de mobiliario. Muchas de esas piezas estaban dentro de los búnkeres cuando los edificios superiores fueron destruidos. Se rompieron por la fuerza de las explosiones, pero quedaron preservadas bajo los escombros. Funker entregó sus hallazgos al Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín. A lo largo de la década de 1990, más de 4,000 fragmentos de vasijas procedentes de excavaciones en el sitio fueron finalmente trasladados a las colecciones de antigüedades de Berlín, ampliando aún más el legado fragmentado y perturbador de Carinhall. Muchas de esas piezas habían pertenecido originalmente a vasijas de la antigua Grecia y Roma, que Göring había adquirido a través de comerciantes en Italia y Grecia. Su procedencia completa sigue siendo incierta. La búsqueda de tesoros continuó bien entrado el siglo XXI. En febrero de 2020, un grupo de buscadores descubrió una gran columna de mármol enterrada a 2 metros de profundidad en el bosque. En diciembre de ese mismo año, la comunidad de Schorfheide llevó a cabo una excavación oficial. La columna de 3,25 metros de largo y tallada en mármol rojo, probablemente procedente de Verona, Italia, había formado parte del fastuoso comedor donde colgaban aquellos 2 cuadros de Renoir. Cuando las bombas estallaron en 1945, la columna se desplomó hacia el sótano inferior y quedó sepultada bajo los escombros. Los expertos creen que la columna original medía alrededor de 5 metros. Tras su excavación, el fragmento fue trasladado al Museo de Schorfheide,
donde hoy se expone junto a las estatuas de bronce recuperadas del lago. No todos los que acudían a Carinhall lo hacían en busca de fragmentos de cerámica o mármol. Casi de inmediato tras la reunificación alemana, el lugar empezó a atraer a otro tipo de visitantes. Para grupos neonazis, las ruinas se convirtieron en un santuario dedicado a uno de los lugartenientes más poderosos de Hitler, un espacio donde rendir homenaje lejos del escrutinio público. Se reunían allí en fechas simbólicas como el 20 de abril, cumpleaños de Hitler. Dejaban flores objetos conmemorativos y pintaban símbolos sobre las piedras. Para ellos, la ausencia de conmemoración oficial era en sí misma un mensaje. Las autoridades locales intentaron inicialmente gestionar el problema aportando contexto histórico. Se colocaron marcadores de piedra en el terreno, pero esto solo facilitó que los extremistas localizaran y veneraran el sitio. A finales de la década de 1990, el gobierno del estado de Brandeburgo tomó medidas drásticas. Se ordenó la demolición de las estructuras restantes asociadas al mausoleo de Karin Göring y se retiraron todos los marcadores. Hoy no existe ninguna señal oficial que indique cómo llegar al lugar. El búnker fue convertido en un santuario para murciélagos. La persistente actividad neonazi ha hecho que las autoridades se muestren reacias a desarrollar el sitio como destino de turismo educativo, pese a su innegable importancia histórica. Se trata de una forma peculiar de borrado histórico, la desmarcación deliberada de un lugar para impedir su veneración. Carinhall no puede convertirse en museo ni memorial, sin el riesgo de transformarse en un santuario ideológico. Por eso permanece sin señalizar conocido pero no reconocido. Un fantasma en el bosque. Entre los misterios más extraños del periodo de posguerra vinculados a Carinhall, se encuentra el destino de la mujer que le dio nombre. Cuando Hermann Göring huyó hacia el sur en abril de 1945, dejó atrás no solo su finca, sino también los restos de Karin, la esposa cuya memoria había honrado con devoción obsesiva. El mausoleo sobrevivió relativamente intacto a la demolición de los edificios principales. Sin embargo, en el caos posterior, la ocupación soviética, el saqueo local y las demoliciones de la era comunista, el destino del cuerpo de Karin se volvió incierto. En 1951, unos restos óseos hallados cerca del lugar fueron identificados como pertenecientes a Karin Göring. El periodista sueco Björn von Tander describió aquellos restos como poco más que un torso humano. Fueron incinerados y enterrados de nuevo en la tumba familiar Folk, en Estocolmo. El caso parecía cerrado. Pero en 1991, buscadores de tesoros encontraron un ataúd de zinc enterrado cerca del mausoleo destruido. En su interior había restos humanos. Si el cuerpo de Karin había sido hallado incinerado y reenterrado en 1951, ¿a quién pertenecían entonces esos restos? El ataúd fue enviado a la Universidad de Uppsala para un examen científico detallado. Los investigadores realizaron análisis antropológicos y pruebas de ADN. El estudio antropológico confirmó que los restos pertenecían a una mujer adulta con características compatibles con la edad y el historial de salud de Karin en el momento de su muerte. Las pruebas de ADN compararon los restos con una muestra de Thomas von Kantzow, hijo de Karin de su primer matrimonio que aún vivía. Los resultados publicados en 2012 fueron concluyentes. Las secuencias de ADN mitocondrial coincidían. Los restos descubiertos en 1991 eran efectivamente los de Karin Göring. La persona incinerada en 1951 había sido otra completamente distinta. Los restos auténticos fueron finalmente reenterrados en Suecia. La identidad de las cenizas que reposan en la tumba familiar Falk sigue siendo un misterio. A pesar de los enormes esfuerzos de recuperación, no todo lo que perteneció a la colección de Göring fue localizado. La magnitud del saqueo y el caos absoluto de los últimos meses de la guerra provocaron que cientos de obras desaparecieran sin dejar rastro. El catálogo manuscrito conservado en los archivos diplomáticos franceses desde la guerra y publicado por primera vez en 2015 bajo el título El Catálogo Göring, reveló 1.794 entradas, 1.376 pinturas,
250 esculturas y 168 tapices. Cada registro incluía el nombre de la obra, el artista, una descripción y su procedencia. Los investigadores han identificado entre 300 y 400 piezas, cuyo destino final sigue siendo desconocido. Algunas pudieron ser destruidas, otras quizá fueron saqueadas de las ruinas, y otras aún hoy podrían permanecer ocultas en colecciones privadas. El caso de Walter Andreas Hofer ilustra con claridad cómo las redes de saqueo creadas durante la guerra siguieron operando mucho después de 1945. Hofer, principal agente artístico de Göring, fue condenado en ausencia a 10 años de prisión por un tribunal militar debido a su papel en el expolio. La sentencia nunca se ejecutó. Continuó su actividad como marchante de arte en Múnich, sin mayores obstáculos hasta su muerte comerciando con obras cuyo origen conocía mejor que nadie. Un destino similar tuvo Bruno Lohse, oficial de las SS, que había actuado como agente de adquisiciones de Göring en el Jeu de Paume de París. Tras la guerra pasó solo un breve periodo bajo custodia. Liberado en 1950, se integró en una red clandestina de antiguos nazis que siguieron comerciando con obras de procedencia dudosa, vendiéndolas a museos y coleccionistas que preferían no hacer demasiadas preguntas. Cuando Lohse murió en 2007, se encontraron decenas de cuadros de Renoir, Monet y Pissarro en su caja fuerte de un banco en Zúrich y en su vivienda de Múnich. ¿Cuántas obras saqueadas pasaron por estas redes y continúan hoy en circulación? Es una pregunta sin respuesta definitiva. En 2015, las autoridades alemanas pusieron a disposición del público la base de datos de la colección Göring a través del Museo Histórico Alemán. Las reclamaciones de restitución continúan hasta hoy, mientras los herederos de familias judías despojadas durante el Holocausto intentan recuperar lo que fue robado a sus antepasados hace más de 80 años. La destrucción de Carinthal marcó el fin de una era para la familia Göring. Emmy Göring fue clasificada como Belastete delincuente mayor por un tribunal de desnazificación de Múnich en 1948. Perdió todos sus derechos de propiedad y se le prohibió recibir pensiones. Vivió sus últimos años en circunstancias modestas en Múnich, donde publicó su autobiografía en 1967. Murió el 8 de junio de 1973, a los 80 años. Eda, la pequeña princesa de Carinthal, bautizada con Hitler como padrino, pasó su vida adulta defendiendo la memoria de su padre. Estudió Derecho en la Universidad de Múnich, trabajó como asistente técnico médico, nunca se casó ni tuvo hijos. En la década de 1970 se relacionó con el periodista Gerd Heidemann, quien había comprado el Karin II, el yate, que perteneció a su padre. Esa relación la introdujo en círculos sociales donde el pasado se debatía abiertamente, en reuniones que a veces incluían a antiguos oficiales de las SS. En entrevistas durante las décadas de 1990 y 2000, Eda insistía en que su padre había sido amable y protector. Cuando se le preguntaba por sus crímenes documentados, respondía simplemente que ella recordaba a un padre cariñoso. Pasó sus últimos años viviendo discretamente en Múnich. Cuando murió el 21 de diciembre de 2018, a los 80 años, el New York Times destacó su lealtad inquebrantable a la memoria de su padre. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, tomó un camino radicalmente distinto. Nacida después de la guerra y criada fuera del núcleo familiar inmediato, creció plenamente consciente del peso que implicaba llevar el apellido Göring. A diferencia de Eda, rechazó por completo la narrativa familiar. Se trasladó a Estados Unidos y más tarde se estableció en Nuevo México, tan lejos de Alemania como le fue posible. En entrevistas, habló abiertamente de la carga psicológica de estar emparentada con una de las figuras más infames del Tercer Reich. En la década de 2000, atrajo la atención internacional al revelar que tanto ella como su hermano se habían sometido voluntariamente a la esterilización. Su objetivo, según explicó, era poner fin a la línea familiar y asegurarse de que ninguna generación futura heredara lo que ella llamaba la sombra de Göring. Su decisión contrastó de forma contundente con la lealtad permanente de Eda.
Mientras una defendió a su padre hasta el final, la otra afrontó el pasado de frente, hablando de vergüenza, responsabilidad y del precio de una historia heredada. Dos descendientes, dos respuestas radicalmente distintas ante un mismo legado imposible. Hoy Karin Hall se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Schorfheide-Chorin, una de las áreas protegidas más extensas de Alemania, con casi 130,000 hectáreas. Fue establecida en 1990 dentro del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. Es un paisaje de bosques, lagos y humedales, hogar de castores, nutrias, águilas de cola blanca y 16 de las 22 especies de murciélagos presentes en Alemania. El contraste entre la belleza natural del entorno y su historia oscura resulta impactante. Las puertas de entrada aún permanecen en pie con los pilares que conservan las insignias de Göring, desgastadas pero todavía legibles. Bajo los árboles, el suelo está cubierto de escombros dispersos, ladrillos, varillas de hierro y fragmentos de mortero. Las bases de algunos edificios siguen siendo visibles cubiertas de musgo y líquenes. La forma más accesible de conocer hoy la historia de Karin Hall es a través del Museo de Schorfheide, en Groß-Schönebeck, a unos 10 kilómetros al sur del antiguo emplazamiento. El museo alberga una exposición que recorre la historia política del bosque, desde los monarcas prusianos hasta la época nazi. Una maqueta a escala de Karin Hall muestra cómo era la finca en su apogeo. Las estatuas de bronce recuperadas del lago, la columna de mármol excavada de las ruinas y otros objetos se exhiben hoy al público. Pero el lugar en sí permanece sin señalizar. No hay placas, ni centro de visitantes, ni recorridos guiados. El gobierno alemán ha optado deliberadamente por no desarrollar Karin Hall, temiendo convertirlo en un destino para quienes podrían venerar el pasado, en lugar de aprender de él. El arte que una vez llenó sus salones se ha dispersado por museos y colecciones privadas de todo el mundo. Algunas piezas han sido restituidas a las familias a las que fueron robadas. Otras siguen perdidas. Las ruinas existen en una especie de limbo presentes, pero no reconocidas, conocidas, pero oficialmente innombrables. Donde antes jugaban cachorros de león y cenaban reyes, hoy crecen árboles. Los lagos que Göring contemplaba reflejan únicamente el cielo y el bosque. Bajo la tierra, fragmentos de cerámica antigua, restos de mármol y piezas de un régimen hecho añicos aguardan emergiendo de vez en cuando la pala de un buscador rompe el suelo o la erosión deja al descubierto unos cimientos olvidados. La historia de Karin Hall después de la Segunda Guerra Mundial es en muchos sentidos la historia de cómo Alemania ha luchado por enfrentarse a su pasado. La finca fue destruida para impedir que los soviéticos la capturaran, borrada por la Alemania Oriental, para evitar la creación de un santuario, y reclamada por la naturaleza durante décadas de aislamiento en la Guerra Fría. Cuando el telón de acero finalmente cayó, Karin Hall se convirtió en un imán para buscadores de tesoros, historiadores y extremistas por igual, cada uno buscando algo distinto entre los escombros. Las ruinas de Karin Hall no son un monumento. No están pensadas para enseñar, conmemorar ni advertir. Simplemente existen ocultas a plena vista. Son un recordatorio de que la historia no desaparece solo porque derribemos edificios, retiremos escombros o nos neguemos a colocar señales. El bosque recuerda incluso cuando nosotros intentamos olvidar. Si este video te resultó interesante, mira a continuación qué ocurrió con la familia de Hermann Göring después de la Segunda Guerra Mundial. Dale like, suscríbete y activa la campana para más historias extrañas del pasado. Gracias por vernos.